1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Adoramos el nombre de Dios porque Él es bueno. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén. La palabra del Señor lee así en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amante Dios Padre Celestial, Aleluya. te damos gracias, Dios amado, por esta oportunidad que tú nos has provisto en esta preciosa noche, Dios amado, de exponer tu palabra, Dios amado, para nosotros. Es un privilegio, Señor, compartir tu palabra, Señor, esperando que la misma no torne atrás vacía, sino que haga el trabajo para la cual ella ha de ser enviada y es enviada. Y te pedimos, Dios amado, aleluya, que tú convenzas el corazón endurecido, Dios amado, aquella persona que sea duro de servir pueda entender esta noche, Dios amado, aleluya, que tuyo es el poder y que para poder entender tu movimiento hay que estar en el Espíritu, Jehová. En el nombre de Jesús atamos todo demonio de brujería, de hechicería, de espiritismo, de catolicismo, y lo atamos al sacrificio tuyo de la cruz y declaramos libre los aires por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por el nombre del Señor, aleluya. Puede sentarse, hermano. Mi alma adora el nombre del Señor. Esta noche queremos predicar bajo el tema: tú tienes autoridad. En nombre del Señor, aleluya. Hace días estamos meditando sobre, amén, lo que vamos a hablar en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y queremos traerlo, hermano, porque muchas veces nosotros nos menospreciamos a sí mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros no sabemos la posición en la cual nosotros estamos según Dios. La Biblia dice, oiga bien, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que usted y yo tenemos autoridad. Usted no puede menospreciarse, usted tiene que moverse en fe y reconocer que de Dios es el poder. A su nombre damos gloria. Y muchas veces nosotros nos minimizamos tanto que nos reducimos a cualquier cosa. Estamos hablando en un tiempo atrás, mientras estamos tomando las clases en el instituto, estamos hablando, hermano, que hay muchas personas que dicen: Señor, yo que soy trapo de inmundicia. Entonces usted quiere saber qué es un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia era un paño que se le ponía a los leprosos para sulfurarle el pu. Eso es un trapo de inmundicia. Ahora dígame si usted va a seguir diciendo que usted es un trapo de inmundicia. Porque por lo general lo que se predica es: usted y yo somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Tú y yo no somos cualquier cosa, tú y yo somos una elección de Dios. Entonces los otros días estaba escuchando a nuestro hermano Chuba mientras tomaba su participación, y yo lo veía que él hablaba sobre autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces una de las interpretaciones que yo pude entender es que la palabra autoridad significa el poder para poder desafiar aún la propia ley. A su nombre damos gloria. Entonces el mundo está compuesto por leyes, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a las cuales usted y yo, según la Biblia, tenemos que someternos, pero no nos deja en privado que nosotros podamos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, retar esas leyes. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Desafiar esas leyes. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando yo hablo de desafiar una ley, o hablo de estas leyes, que yo hablo de desafiar, no son las leyes gubernamentales, son leyes que van por encima de la imaginación del hombre. A su nombre damos gloria. Que van por encima, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, del orden del hombre. Estuve estudiando yo un poco, yo no soy científico, pero en estos días a mí me ha dado con estudiar sobre la física, bendito sea el nombre del Señor. Y la física dice que es la ciencia que estudia lo natural. A su nombre damos gloria. La ciencia es lo que, la física es la ciencia que estudia lo natural. Entonces nosotros no nos movemos en lo natural, nosotros tenemos que movernos en lo sobrenatural. A su nombre damos gloria. Cuando usted se pone a estudiar la física, hay un hombre llamado Isaac Newton, que fue el que se enfocó y se enfatizó en esta ley, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que hace que dos elementos se unan por el poder del peso.
y es la ley de la gravedad. Estaba estudiando yo y yo miraba, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y la ley de gravedad dice, la física dice que la ley de gravedad dice que lo que sube tiene que bajar. Porque son dos compuestos de masa, bendito sea el nombre del Señor. Y la masa tiene peso. Independientemente de todo lo que pesa, si tú lo tiras, tiene que bajar. A su nombre damos gloria. Entonces, a medida con estudiar de Isaac Newton, este hombre es un hombre sabio en los años 1600, que estaba concentrado en esta ley. Entonces, cuando el hermano Chuba tomaba su participación, a mí me llamaba la atención, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que la autoridad que tú tienes es una autoridad que te ayuda a desafiar la ley. Y cuando usted recorre el contenido bíblico, usted se ve que a medida que va pasando la historia, Dios siempre tuvo un pueblo en el cual manifestó su poder. A su nombre damos gloria. Dios siempre tuvo un pueblo que se movía no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Mi alma adora su nombre. Dios siempre tuvo un pueblo que Él se dejaba sentir de una manera especial. Usted lo puede ver en Daniel. Y yo no voy a hablar de Daniel en esta noche, pero quiero decirle que la Biblia dice que había muchos de los príncipes de Israel que habían bajado a la cautividad de Babilonia. Y había muchos príncipes como Daniel, pero la Biblia dice que en Daniel había algo sobrenatural, había algo que lo hacía diferente. Quiero decir, hermano, que cuando tú te mueves en el orden de Dios, la Biblia dice que tú cambias el ambiente donde tú te encuentras. Su nombre damos gloria. Vive, aleluya. Usted y yo tenemos autoridad. Usted y yo no somos cualquier cosa. Estaba estudiando la ley de la gravedad, porque yo me fui a un pasaje bíblico en Segunda de Reyes capítulo 6, donde habla que la Biblia dice que estaba Eliseo, oiga bien, estaba Eliseo en su lugar cerca del Jordán, cerca del Gilgal, o el Gilgal como mucha gente le llama, bendito sea el nombre del Señor. Allí tenía su casa, y como en aquel tiempo había una escuela de profetas, la escuela de profetas no era que enseñaban a profetizar. Eso sucede hoy día, hay escuela de profetas. Ahora usted puede irse a un curso de profecía y puede profetizar. Pero la escuela de profetas en aquel entonces eran hombres que se unían al profeta, hijos de profeta, que se unían al profeta con la intención de que el profeta los ayudara a intimar con Dios, a tener intimidad con Dios. Y la Biblia dice que estaban los hijos de los profetas en aquel lugar, bendito sea el nombre del Señor, junto a Eliseo. Pero había una grande concurrencia, había una grande muchedumbre entre los hijos de los profetas. Y la Biblia dice que ellos decidieron bajar para reconstruir un templo o un lugar más grande. Y dice la Biblia que estaban aquellos hijos de los profetas. Y Eliseo le dijo, pues construyamos. Fueron a construir, y mientras estaban construyendo, la Biblia dice que hubo uno de los hijos de los profetas que utilizó una hacha, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y mientras estaba usando la hacha se le cayó en el agua y la hacha se hundió. Y le dijo, Señor, esa hacha no era mía, era prestada, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El hombre que no se mueve lo natural era que la hacha se hundiera. Como surgió lo natural, la hacha se había hundido, pero lo sobrenatural se va a manifestar ahora cuando el hombre de Dios se mueve en fe. La Biblia dice que le dijo, ¿dónde fue que cayó el hacha? Y le dijo, el hacha cayó en aquel lugar. La Biblia dice que cortó un pedazo de árbol y lo puso ahí, y aquel hombre de Dios desafió la ley de gravedad porque tuvo el hacha que flotar. Amén, aleluya. El hacha flotó porque el hombre de Dios dio una palabra de autoridad. Yo te quiero decir que tú no eres la excepción. Usted y yo tenemos que tener la autoridad. O no tenemos que tener, usted y yo tenemos autoridad. Pero tenemos que saber intimar con Dios. Porque para que lo sobrenatural se manifieste, usted tiene que ser un gran, gloria al nombre del Señor, un gran hombre, una mujer de Dios que intime con Dios. Por eso yo leía que el natural no percibe estas cosas, parece locura. ¿Cómo va a ser? Así surgió. ¿Usted se acuerda cuando Jesús hacía los milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?
Su madre no se llama María y sus hermanos Juan, Jacobo, Simeón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene él estas cosas? Porque él se estaba moviendo en lo sobrenatural. Y cuando tú te mueves en lo sobrenatural, la enfermedad no puede detenerse, los demonios no pueden detenerse. Cuando tú te mueves en lo sobrenatural, la Biblia dice que lo que no es de Dios tiene que hacer espacio, porque el hombre de Dios va de camino. Si Dios me damos gloria. Gracias, papá. Estos hombres se movían. Y si usted sigue recorriendo la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que hubo también un Josué. Usted se da cuenta que Josué había vencido muchos enemigos. Ahora le tocaba una guerra contra los amoreos. Y la Biblia dice que los de Gabaonitas trataron, gloria al nombre del Señor, aleluya, de hacer alianza para derrotar a los amorreos, por el nombre del Señor, aleluya. Y allí en Gabaón, bendito sea el nombre del Señor, dice la Biblia que el ejército de Josué estaba atacando, estaba destruyendo a los enemigos, por el nombre del Señor, aleluya. Pero la noche estaba cayendo y el hombre de Dios quería exterminarlo. El hombre de Dios que se mueve en lo sobrenatural estaba viendo que el curso de la naturaleza estaba fluyendo normalmente. Estaba oscureciendo. El hombre de Dios se para en la firmeza y dice: sol, detente. Y el sol se detuvo, porque el hombre de Dios que tiene autoridad tiene el poder para hacer que la ciencia y que la naturaleza cambie su curso. ¿Usted cree que usted y yo somos la excepción? Lo que pasa es que yo no estoy hablando de hombres cualquiera. Yo no estoy hablando de un Eliseo. Yo no estoy hablando de un Josué. Eliseo era un profeta que no era como los de hoy día, que son exhibicionistas, que se la pasan por ahí investigando la vida en Google de las personas para después profetizar. Estoy hablando de un Josué que cuando el general del ejército llamado Moisés, el grande, el hombre que Dios hablaba con él y él con Dios, estaba allí en medio de su debilidad, la Biblia dice que Aarón y Hur se fueron a levantar las manos a Moisés, y dice la Biblia que Moisés delegó la responsabilidad de esa batalla a Josué. Josué no se paró así como hace mucho: ¿qué mamá es el tuyo mientras tú estás allá arriba, yo aquí explotado? Josué dijo: claro que voy a pelear. La Biblia dice que fue y derrotó a los enemigos. Yo estoy hablando de Josué. Entonces, hermano, si usted se pone a darle análisis a esto, la Biblia dice de este hombre llamado Eliseo. Este hombre fue un hombre que se movió en lo sobrenatural. La Biblia dice, oiga bien, hermano, la Biblia dice que cuando Elías todavía existía, Eliseo se interesó en Elías. Yo quiero seguir. Yo recuerdo que cuando los que leen se dan cuenta que alguien que tuviera una junta de bueyes en aquel tiempo era un hombre acomodado económicamente. Para usted poder tener una junta de bueyes, usted tenía que tener dinero. La Biblia dice que Eliseo araba con 12 juntas de bueyes. No era fácil, el hombre estaba bien, hermano. Y la Biblia dice que él mató toda esa junta de bueyes para seguir a Eliseo. Renunció a su riqueza, renunció a su posición, renunció a su trabajo para darle interés al ministerio del profeta Elías. Y yo me recuerdo que mientras Elías trataba de evadirlo: mira, yo me toca ir para Betel, tú no puedes ir. Y le dijo: mira, viva Jehová, que donde quiera que tú vayas yo voy a ir. Y la Biblia dice que lo acompañó a Betel. Eso usted lo escuchó en estos días, hermano. La Biblia dice que cuando Elías le dio a Eliseo: mira, yo voy ahora para Jericó. Jericó significa el lugar de guerra. Viva Jehová, que donde quiera que tú vayas yo voy. Y fue el lugar de guerra también. Bendito sea que él se interesó. Y tú sabes lo que él le dio a Elías: Elías, yo quiero recibir una doble porción. Una doble porción. Y tú sabes una cosa, hermano, que cuando usted lee la Biblia, estaba estudiando en una ocasión en una de las Biblias que tenemos. No los puedo enumerar, hermano, porque yo soy de poca retentiva. Pero habían 10 milagros de Elías. 10 milagros que se vieron cuando le resucitó al muchacho de la viuda de Sarepta. Cuando la harina no escaseó en ese lugar. Muchos milagros como ese. Y la Biblia dice que Eliseo le dijo: yo quiero una doble porción de ti.
Ese hombre vivía tanto en lo sobrenatural que llevaba 19 milagros. Y el milagro número 20, el doble de los de Elías, fue cuando un hombre murió. Y él estaba muerto, ya Eliseo estaba muerto, pero un hombre muerto lo tiraron encima de Elías y de Eliseo, y quedó lleno de vida, porque ese hombre caminó en vida en lo sobrenatural. Cuando usted camina en lo sobrenatural, usted ve, hermano, que la gente que te rodea dice: este hombre es loco, yo no sé qué le pasa, se está volviendo loco. Lo que no entienden, hermano, que ellos no pueden entender esto, porque para poder entender este caminar hay que entenderlo, tratar de entenderlo con el lente del Espíritu. En el nombre del Señor, aleluya. Hay que tener también fe. Hay gente que no tiene fe, hermano. Para usted mover en su vida lo sobrenatural de Dios, usted tiene que creerle a Dios. Vive, aleluya. Yo le digo más, la Biblia dice que por la fe, Hebreos capítulo 11, que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo sufrir con sus hermanos los hebreos que disfrutar de los deleites temporales de los egipcios. Por la fe dejó a Egipto, mira lo que dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay algo que no tiene lógica. ¿Cómo tú puedes ver algo que no se ve? A su nombre damos gloria, aleluya. El hombre de Dios camina en esa fe. El hombre de Dios, la Biblia dice que se sostuvo como viendo al invisible. El hombre de Dios no camina en la lógica. El hombre de Dios camina en lo sobrenatural. Mi alma adora el nombre del Señor. El hombre de Dios, los movimientos que da, los da creyéndole al Dios que lo llamó. Pero usted no puede dudar ni un solo momento de esa autoridad que usted tiene. Cuando usted se va a la Biblia dice que en una ocasión iba el apóstol Pablo preso. ¿Usted cree que Pablo, cuando se detuvieron en Malta, Pablo estaba preso? Pablo era un viaje misionero de Pablo. No era un viaje misionero de Pablo. Pablo estaba en esa barca porque lo iban a llevar a Roma. Pablo estaba confinado, Pablo estaba preso. Y la Biblia dice que la barca comenzó, y Pablo, que era uno de los presos, comenzó a decirle: el Señor se me reveló y me dijo, ninguno se puede tirar de la barca. Ahora el nombre del Señor, aleluya. Porque Dios, el Espíritu me reveló que no iba a haber daño de nosotros, solamente de la nave. Pablo dando palabras de ánimo, porque Pablo entendía la seguridad en la cual él camina. El hombre de Dios tiene que saber dónde está acaparado. El hombre de Dios tiene que saber dónde está caminando. El hombre de Dios tiene que entender, por el nombre del Señor, aleluya, que por difícil que esté tu situación a tu alrededor, algo grande viene para ti. Algo se está moviendo a tu favor, porque Dios no te va a dejar morir. A su nombre, Dios no va a dejar que tú te mueras en tu proceso. A su nombre damos gloria. Y la Biblia dice que Pablo siguieron naufragando, siguieron en el naufragio. Se trataron de detener aquí y allá hasta que llegaron a una isla que le llamaban Malta. En aquella isla Malta, recuérdense que yo le dije que la ciencia, que la física estudia la naturaleza, lo natural. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En aquella isla había naturales, había gente común, a su nombre damos gloria. Y la Biblia dice que cuando Pablo llegó a aquella isla, comenzaron a mover, a buscarle leña, porque hacía frío en aquel tiempo. Comenzó a buscar leña para tratar de hacer una hoguera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras iba recogiendo la leña, la Biblia dice que se le prendió una víbora. Y los naturales, gloria al Señor, en esta hora hay gente alrededor tuyo natural que está mirando que la víbora te picó y te vas a caer. Los naturales comenzaron, porque los naturales estaban mirando lo común. Lo picó la víbora, se muere. Por el nombre del Señor, aleluya. Pero Pablo siguió caminando en lo sobrenatural, y los naturales tuvieron que entender que este hombre tenía algo que no era propio. Este hombre tenía una autoridad, porque no pudieron, la víbora no pudo detener a Pablo. Estas personas no habían podido morir en aquel lugar por la víbora, pero Pablo caminaba en lo sobrenatural. El hombre de Dios camina por caminos inentendibles. El hombre de Dios camina sin entender. Porque muchas veces usted y yo, tratando de entender a Dios, nos desviamos. Yo decía en estos días atrás, si Abraham se hubiese detenido a entender a Dios,
Abraham no hubiera llegado a ser lo que hasta hoy día es. Pero a Abraham se le dijo: Abraham, vete, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Es decir, que Dios no le había dado un lugar donde iba a ir. Él se fue, como dicen en Puerto Rico, al garete, sin pie y sin cuestiones así. Pero la Biblia dice que este hombre se fue creyéndole a Dios, y su camino fue tornado en un caminar positivo porque obedeció a Dios. Pero usted se recuerda, hermano, todos estos hombres de Dios, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, caminaron, hermano, creyéndole a su Dios. Había un poder, gloria al nombre del Señor, que se manifestaba. Tú no sabes, Moisés con aquella vara dividió aquel mar. Según la naturaleza, el agua busca su nivel. El agua busca el nivel. Usted trate de poner agua, gloria al nombre del Señor, en un piso plano, a ver si el agua no busca hasta que se une. Entonces, ¿cómo usted puede entender que solamente como ver una mano en lo natural se activó lo sobrenatural y el mal se abrió? Y el mal, la ciencia dice que no tiene fin. Si Dios no hubiera hecho algo para ellos, yo creo que Faraón los hubiera cogido bajando. Yo creo que Faraón los hubiera cogido bajando. Pero Dios dividió el mar. Y Dios hizo algo grande. ¿Usted sabe lo que decía un hombre? Un hombre decía que eso fue un cataclismo. Que sucedió un movimiento, amén, eruptivo de la tierra. Y el cataclismo hizo que la tierra subiera. Y por eso el pueblo pudo pasar. Esos son los estudiosos naturales. Pero entonces hubo una persona que contestó y le dijo: wow, si realmente fue un cataclismo, el milagro fue más grande porque Faraón y su ejército se ahogó ahí en ese laguito. Porque un cataclismo dice que subió, la tierra subió, y por eso el pueblo pudo pasar ese río. Y dije: wow, entonces el milagro fue más grande porque en ese pequeño charquito de agua se ahogó Faraón y todo su ejército. Ignorancia de la gente, de los naturales, hermano, tratando de entender. Tú sabes lo que dice mira, tú sabes lo que dicen los teólogos. La teología es la ciencia que estudia a Dios, a sus atributos y sus perfecciones. Usted sabe que dicen muchos de esos teólogos que la Biblia se contradice, porque son teólogos naturales, son que damos gloria. Gente que tratan de interpretar a su mente. Pero la mente suya, hermano, no llega, la mente suya llega a un límite. Decía el pastor de Filadelfia, que me quedó impactado, aquel hombre, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Aquel científico. El hombre aquel que tuvo que le funciona el 15% del cerebro. Se le olvidó al pastor, pero aquel hombre que, bendito sea el nombre del Señor, le funcionaba. Uno de los hombres más inteligentes de la historia. Einstein, qué sé yo. El nombre del Señor. Este hombre dice que le funcionaba el 15%. Pero entonces el pastor preguntaba: ¿dónde está el otro 85%? ¿Dónde es que está? Porque el hombre que Dios hizo en el huerto fue perfecto. Estoy seguro que el hombre que Dios hizo en el huerto no le funcionaba el 15%, le funcionaba el 100%. Usted sabe la sabiduría que tenía Adán para poder llamar a cada animal por su nombre. Que tuvo la habilidad para poder, bendito sea el nombre del Señor, bregar con aquel jardín, mantenerlo. Había sabiduría en ese hombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pues dice que cuando entró el pecado, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Dios se llevó el 88%. Porque esa sabiduría, la gloria a Dios la pudo compartir con el hombre por un momento, pero esa sabiduría le fue quitada, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero sabe una cosa, hermano, que cuando usted comienza a creerle a Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y a caminar en lo sobrenatural, entonces, hermano, cuando usted quita su mente, la echa a un lado, quita su incapacidad, la echa a un lado, entonces Dios dice: ahora me voy a activar yo. Y entonces tú, tan solo de creer, el que esté enfermo se sana. Tú tan solo de creer, el que esté endemoniado queda libre. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo decía: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En lo natural tira un puño a ver si tú le das un demonio. En lo natural tira una patada a ver si le das un demonio. Pero métete en lo que Pablo le dijo a Corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En lo natural no podemos, pero en lo sobrenatural, si las
Había uno llamado Jesucristo. Mi principal influencia. En una ocasión estaban naufragando. Y la Biblia dice que aquella barca comenzó a ser invadida por fuertes vientos. El hombre que camina en lo sobrenatural, camina confiando en los Dios de lo sobrenatural. Estaba la barca temblando. Y ellos creían que la barca se hundía porque los vientos estaban azotando, casi se hundía. Y fue el maestro: la barca se está hundiendo. La barca se quiere hundir. Y fue él tranquilo. Porque el que camina en lo sobrenatural, en medio del proceso, puede estar durmiendo tranquilo, puede confiar en Dios. Bendito sea Dios. Aquel hombre vivía en su confianza, no porque era Dios, porque estaba en su humanidad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero cuando él llegó y vio toda esa fuerte tempestad, la Biblia dice que le dijo a la tempestad que se calmara, y el mar cógelo con calma. Y tú sabes lo que decían los naturales: oye, ¿y quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? A su nombre damos gloria. ¿Por qué, hermano? Porque esto parece locura, porque esto parece que es increíble. Entonces, cuando tú caminas en lo sobrenatural, el hombre no te mira a ti. Cuando tú caminas en lo sobrenatural, el hombre dice que eso no es de este hermano. Hay un poder. Entonces la gloria se la lleva el que se la merece. Cuando tú caminas en lo natural, caminas con esa filosofía, esa vana sutileza, caminas hablando mucha pamplina y mucha teología, como la que predican estos eruditos por ahí como T.D. Noel Jones, como predica Cash Luna, como predica Guillermo Maldonado, como camina un molleto de apellido Monroe, un hijo del diablo con acento en la H, y el alfabeto no me deja acentuar porque es consonante, y yo lo acentúo. ¿Por qué yo digo esto? Este hombre está predicando el norte, centro y Sudamérica, y recibe, ¿cómo le dicen eso? Le transfieren el mensaje al castellano. Y él dice, oiga lo que dice él, que el mensaje de hoy no es que Cristo viene. Que por ahí hay muchos mentirosos engañando al pueblo y metiéndole miedo. Que terremoto, que esto. El mensaje de hoy día no es que Cristo viene. El mensaje de hoy día es que Dios vino a traer prosperidad para México. Y allí estaba Guillermo Maldonado, sí. Entonces esta gente camina de lo natural, hermano, y arrastra a muchas personas. Jesucristo arrastraba multitud. Usted sabe que Jesucristo también desafió la ley. La ley mosaica decía que tan leproso era, tan inmundo era el leproso como quien se le acercaba. Tú no podías tener contacto. El leproso estaba supuesto a ir fuera del campamento y tenía que tener ¿cómo se llama? Algo que le dijera que él era leproso, y tenía que tener campanas para que cuando él pasara, los que escucharan la campana tenían que separarse porque iba un leproso. Eran menospreciados. A esa gente vino a buscar Jesús. Entonces Jesucristo vino y no siguió las regulaciones de los naturales, de los hombres naturales. Eso decía la ley. La Biblia dice que cuando, bendito sea el nombre del Señor, él descendió del monte, había una gran multitud que le seguía. Y un leproso a la orilla del camino le dijo: maestro, si quieres puedes limpiarme. Estaba leproso. Jesucristo podía decirlo: quiero ser limpio. Simplemente con eso, Jesucristo, él podía recibir el milagro, no. Pero dice la Biblia, mira, y desafiando las leyes naturales. Dice en la Biblia, cuando el hombre le dijo: Jesús, si quieres puedes limpiarme. La Biblia dice que él se le acercó y lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Por el nombre del Señor, aleluya, desafiando la ley. Él dijo, la ley mosaica decía: si lo tocas te vuelve inmundo. Pero ¿sabes qué? A esta gente vino a buscar yo. Quiero ser limpio. Y el milagro lo recibió. Le dijo Padre, le dijo Jesús: vete, muéstrate al sacerdote. No digas nada, muéstrate al sacerdote. Pero aquel hombre no pudo contenerse. Por el nombre del Señor. Y comenzó a hablar de un evento sobrenatural que había sucedido en su vida. Comenzó a predicar el evangelio. Comenzó a decir: fui sano. Porque hubo uno que no siguió los palabras del hombre, no siguió los palabras naturales, y se fue lo sobrenatural y hubo el milagro.
que Dios te use. A nombre del Señor, aleluya. En milagros, tú tienes que aprender a creerle a Dios. Porque si tú oras sin creer, no va a suceder nada. Tú tienes que estar seguro de quién camina contigo. Hermano, Jesucristo. Yo estaba estudiando un mensaje que estamos preparando sobre el yo soy. Ese hombre tenía una autoridad. La Biblia dice que Moisés allá en eso, hermano, eso, estoy hablando de eso. Que Moisés le dijo, y si Faraón me pregunta quién me envió, ¿qué yo voy a decir? Dile, el yo soy te envió. Señor. Vamos a salirnos del Viejo Testamento, vamos a meternos en el Nuevo. La Biblia dice que en una ocasión comenzaron a hablar de Abraham y a interpretar toda la ley. Jesucristo dijo, yo conozco a Abraham. Los naturales dijeron, ¿cómo que tú conoces a Abraham? No tienes todavía 50 años y tú dices que conoces a Abraham. ¿Tú sabes lo que él le dijo? Antes de Abraham, yo soy. Quiere decir que el yo soy estaba antes de Moisés también, porque Moisés estaba antes de Abraham. Antes de Abraham yo soy. Oiga bien. Entonces dice la Biblia que cuando fueron a arrestar a Jesús, llegaron los soldados romanos con Judas y preguntaron, ¿quién es Jesús? Porque el que camina con Jesús se identifica como que parte de ese pueblo, porque él no sabía, los soldados no sabían quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Antes de que uno de los discípulos hablara, él le dijo, yo soy. La Biblia dice que cuando ellos escucharon ese yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Ahora mismo los Jesús solos y me dicen a mí, al nombre del Señor, aleluya, que es el nombre de Jesús. Claro que el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. Claro que en el nombre de Jesús los enfermos se sanan. Pero oiga bien, hermano, bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión los hijos de Seba, un sacerdote, trataron de echar fuera demonios y le dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y tú sabes lo que le dijeron los endemoniados: a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. El nombre del Señor. Porque cuando tú mencionas a Jesús, tú tienes que tener la convicción de que tú conoces a Jesús. Hay que creerle a Jesús para que los demonios se vayan. Mira la autoridad que tenía Jesús. Gloria a su nombre, aleluya. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que Él nos dio a nosotros autoridad para hollar serpientes y escorpiones y que no nos hagan daño. La Biblia dice, y ya estoy terminando, no di 5 minutos para que no me corrijan ahorita, estoy terminando. La Biblia dice, uno de los evangelistas llamado Marcos dijo, Jesús hablando, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. No se quedó ahí. Dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas y no les hará daño, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Yo no soy médico, oiga bien, yo no soy médico, y los médicos muchas veces determinan que el paciente ya no tiene remedio. El hombre natural dice, queda desahuciado porque la ciencia humana ha agotado todos los recursos y no ha encontrado una solución para su problema. Fueron a un hospital por allá en Seattle y no encontraron solución. Lamentablemente no encontraron una médula ósea. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente no encontraron un hígado. El hígado que encontraron no es compatible con su sistema sanguíneo. No es compatible, no podemos hacer nada. La ciencia humana dice queda completamente desahuciado. Pero cuando la ciencia humana determina
el desahucio, la Biblia dice que nosotros pondremos la mano sobre los enfermos. No tenemos un título de doctor, no tenemos un título de enfermero, pero ponemos la mano sobre los enfermos y estas señales tienen que seguirme. Hay que creerle a Dios para que estas señales, oigan bien, estas señales seguirán a los que creen. My God. Usted no cree a Dios. Usted tiene, no que va a ver, usted tiene que ver lo sobrenatural. Entonces usted y yo tenemos que entonces comenzar a hacer un autoanálisis de nuestra vida y buscar cuál es la área en que le estamos fallando, que en nosotros no se está manifestando lo sobrenatural. Probablemente la comodidad. El hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque para poder entenderlas hay que discernirlas en el espíritu. Les parece locura. Por eso usted no puso la lógica. Aquí usted se fueron la lógica. Nosotros tenemos que movernos en lo ilógico. Mira, la Biblia dice que en una ocasión iba Jesucristo, estaba resucitado. Iba caminando por las aguas, una tempestad terrible. Iba caminando por las aguas. Y Pedro miró. Le dijo, no temas, yo soy eso. Mira la duda de Pedro. Digo, si tú verdaderamente Jesús, permíteme llegar a ti. Vas a Pedro. ¿Qué era lo lógico, hermano? Que cuando Pedro pusiera el pie en el agua, se tenía que hundir. Pero cuando Pedro puso el pie en el agua, algo que no tenía nada sólido, encontró solidez. Desafiando también, hermano, la ley de gravedad, porque la ley de gravedad dice que tú tienes que hundirte obligado. Pero nosotros nacimos para desafiar la ley. Y mira, Pedro comenzó a caminar. Y comenzó a caminar, a lo mejor iba más tembrusco que yo cuando me encontré con una persona ahí que hacía tembrusco iba Pedro, pero iba caminando por encima de las aguas. Entonces cuando iba a mitad del camino, dejó de mirar al que estaba en lo sobrenatural y miró para atrás, hermano, y comenzó a hundirse. Jesucristo tuvo, porque muchas personas están caminando en lo sobrenatural, pero quitan la mirada y quitan la mirada de creerle a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estábamos caminando en lo sobrenatural, íbamos bien, íbamos caminando por encima del agua. Entonces cuando comenzamos a ver los desafíos, probablemente a Pedro le pasaban vientitos por el agua, y él caminando, hermano, y tembló, y comenzó Pedro a experimentar el miedo, hermano. El miedo produce desconfianza, y la desconfianza evita que tú creas. Cuando tú le crees a Dios, hermano, cuando tú le crees a Dios, algo tiene que suceder. Jesucristo caminó en lo sobrenatural. Pablo, Jesucristo no, pero Jesucristo era Dios. Si fuese ese, vamos entonces de Pablo. Pablo no era Dios y caminó en lo sobrenatural. Eliseo no era Dios y caminó en lo sobrenatural. Josué, la Biblia dice que cuando recibió, la Biblia dice que estaba al otro lado de Jordán y que tuvo que hacer Josué, darle al mar para que el mar también se abriera. Caminó en lo sobrenatural. Gedeón, que el hombre, lo natural era de buscar un ejército, porque el ejército que venía a pelear con Gedeón era un ejército enumerado y preparado. Entonces él comenzó a dividir todos los príncipes de Israel y se buscó un combo de 32,000. Él iba ahí con ese fronte, 32,000, porque en ese momento él estaba mirando en lo natural. En ese momento Dios le dijo, le envió un par de señales y aparecieron 20,000 cobardes. Digo el Señor, cuídate. 20,000 cobardes y 11,700 descuidados. Para usted ver lo sobrenatural, usted no puede ser un cobarde. Usted tiene que enfrentar desafíos. Usted tiene que decir como los 3 jóvenes hebreos. Los 3 jóvenes hebreos dijeron, sépase, oh rey,
que no vamos a adorar la estatua. ¿Sabes por qué Nabucodonosor? Porque el Dios a que yo le sirvo me va a librar. Ellos no dijeron eso, ¿no? Ellos se movieron creyéndole a Dios y estuvieron en la disposición de morir por la causa del Evangelio. Dijeron, el Dios a quien yo le sirvo puede librarme. No pusieron en tela de duda que Dios los iba a librar. Puede librarme. O sea, le dieron méritos a Dios que él merecía. Pero después dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy tan seguro donde yo estoy parado que si Él no nos libra, tampoco yo no lo estaré. Y como ellos le creyeron a Dios, el fuego, la Biblia dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. La Biblia dice que cuando los que los echaron, los sacaron del horno, la Biblia dice que ni olor a fuego tenía. No había olor a fuego. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se movieron creyéndole a su Dios. Lo mismo pasó con Daniel. Y si usted sigue recorriendo el contenido bíblico, estos hombres de Dios que eran representantes del pueblo de Dios, había una autoridad que los seguía. Había una autoridad que no lo dejó solo en el camino. Esa autoridad tú la tienes también. Tú tienes autoridad. Tú tienes que aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Por la fe, la Biblia dice que Sara, siendo estéril, concibió siendo una vieja. La Biblia dice que por la fe Moisés se sostuvo viendo lo invisible. Por la fe, todo es por la fe. Es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Más explicado, más castellano, la fe es la seguridad de algo que tú estás esperando y convencerte de que aunque tú no estás viendo lo que tú esperas, tú tienes que creer ahí. Eso es la fe. Es cuando tú te mueves enferma. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos estos hombres de Dios, hermano, desafiaron la ley. Entonces Daniel prefirió morir, pero no seguir esa ley, hermano. Es por la fe que usted y yo podemos ver lo que no se ve. La Biblia dice, hermano, este pasaje yo lo leí ahorita, a última hora. Si quieres poner el pie a Jesús, extendiendo la mano, lo tocó y quiero ser limpio. Cuando dice que entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mira, hermano, mira, posteriormente dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión era un general del ejército romano, un hombre que trabajaba para Roma. Y dice, mira, era un centurión romano. Y dice, Jesús le dijo, me perdió. El centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está entrando, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en mi ciudad natal Israel he encontrado tanta fe. Y la Biblia dice que al instante su criado quedó sano. Solamente di la palabra. Pero cuando tú dices esa palabra, tú tienes que creerle a Dios. Cuando tú dices la palabra, hay gente que está siendo atormentados por demonios. La Biblia dice que cuando Jesucristo llegó a Gádara, uno dice que había un gadareno, otros dicen que habían dos gadarenos, eso a mí no me importa, quisieran dos o uno. La idea es que cuando él llegó a Gádara, la Biblia dice que se maravillaron, los atormentados, le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no se ha llegado nuestro tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que está viviendo atormentados por demonios y se supone que sea usted que atormenta a los demonios. Gloria, Señor.
Hay gente que están haciendo en los hogares atormentados, no pueden dormir. Es más, pastor, yo he visto mucha gente que no ve ángeles, lo que ve son condenados demonios. Yo vi demonios en casa. Hermano, si usted vio un demonio en su casa, entonces a usted se le abrió el ojo de lo sobrenatural. Entonces, si usted vio un demonio en su casa y no vio ángeles, porque los demonios y los ángeles viven en el mismo reino. Si usted vio demonios y yo vio ángeles, usted tiene problemas. Porque la Biblia dice, Eliseo, en la Biblia dice que el criado estaba atónito porque era un pequeño remanente. Y Eliseo clamó, decía la predicadora, o dice la Biblia, y Eliseo clamó para que se le abrieran los ojos al criado de él, y cuando miró, había escuadrones de ángeles alrededor, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Gedeón se fue a venir con 300, y tú sabes lo que le dijo, mira la palabra que Dios le dijo. Varón esforzado y valiente. Santo Dios, aleluya. ¿Usted cree que la actitud de Gedeón era una actitud de valentía? Lo dejo ahí con ese interrogante, como si escuchaba lo que se cortó. Vive Dios, aleluya. ¿Usted cree que Gedeón estaba teniendo una actitud de valentía? ¿Cuántos creen que Gedeón estaba teniendo una actitud de valentía? Porque yo no lo creo, hermano. Los que se esconden son las gallinas, dicen en Puerto Rico, ¿se acuerdan? Gedeón estaba escondido de los madianitas. Entonces, la Biblia dice que el ángel de Jehová se le presentó y le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe por qué? Porque Dios no estaba determinando lo que Gedeón era, sino lo que Gedeón iba a hacer. Y tú sabes que le dijo, ve con esta tu fuerza. Ve que tú tienes autoridad. Y un ejército tan enumerado y tan poderoso lo pudo dominar Gedeón con solamente 300 hombres. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Si dominas con los 32,000, la gente va a decir que fue por tu fuerza. Ahora vas a ir con los 300. Yo me recuerdo que en la República Dominicana, en la capital, prediqué bajo el tema, te reduzco el campamento, pero te doy la victoria. El campamento quedó reducido a menos de 1%. El 10% de 32,000 son 320. No, 3,200, perdón. Ese es el 10%. Quiere decir que el 1% son 320. El 1% de 32,000 son 320. Se le redujo el campamento a menos del 1% y con eso le dio la victoria. Porque el hombre de Dios que camina en lo sobrenatural camina confiado. El hombre de Dios, la Biblia dice que el profeta Elías derrotó 400. Y la gente habla de 400 hablando, los escucharon. 450 profetas de Baal. Y se me olvidan que habían 400 de Acera. Eran 850 los profetas. Porque él convocó a guerra a los profetas de Acera, a los profetas de Baal, y acá desafió la ley y desafió a los dioses de aquel tiempo que estaban en todo su apogeo. Pero ¿sabe una cosa? Los naturales de allí pensaban que quien tenía el control de la naturaleza y de ese elemento de la lluvia de la naturaleza, los seguidores de Baal pensaban que quien dominaba ese elemento de la naturaleza, la lluvia, era Baal. Y tú sabes lo que dijo el hombre que se caminó lo sobrenatural. Tú dices que los Baales, tú dices que Baal es que tiene el control del elemento de la naturaleza, que es la lluvia. Pero yo digo por mi palabra que no va a llover. Por mi palabra no va a llover. Solamente di la palabra y tú vas a ver una autoridad manifestada en ti. La gente se cree que la autoridad que ellos tienen es cuando ellos gritan y hay 500 personas danzando. Eso es la manifestación de la autoridad. Pero la autoridad tuya se denota cuando esa manifestación va acompañada de milagros. Todo el mundo se mueve. Ahora Dios parece que le indica. Porque yo he visto predicadores, hermano, ridículos. Voy a encargar